Mi hija Renata me llamó un martes. Lo recuerdo porque acababa de entrar de revisar algo en el pasillo, la junta de una puerta que no encajaba bien, y estaba de pie en la cocina, aún con el abrigo puesto, cuando sonó el teléfono. Me dijo, papá, tenemos que hablar del futuro. Y supe exactamente lo que significaba esa frase. Ya la había escuchado antes. Todos los hombres de mi edad lo han hecho. Significa, hemos estado hablando de ti sin ti, y hemos llegado a una conclusión. Soy Eugenio, tengo 84 años, y me gustaría contarles sobre el año en que alguien intentó arreglar mi vida. Quiero dejar algo claro. Mi piso es pequeño, una sola habitación, un edificio antiguo, en el mismo barrio en el que he estado la mayor parte de mi vida. El suelo sabe por dónde piso, cruje en los mismos lugares cada mañana. Sé qué fogón calienta más, qué ventana se atasca en julio, qué interruptor de la luz tiene un retraso de medio segundo antes de decidir cooperar. Conozco este lugar, y él me conoce a mí. Cuando has vivido en un sitio el tiempo suficiente, las habitaciones empiezan a sentirse como una conversación que aún estás teniendo. Las paredes recuerdan cosas. Pero ese martes, Renata tenía cifras. Había estado investigando, tenía una libreta, podía escuchar cómo pasaba las páginas. Me dijo que una residencia media cuesta más de 3.000 euros al mes. Me dijo que eso ni siquiera te garantizaba una habitación individual. Me habló de las estadísticas de caídas, de la gestión de la medicación, de lo que les pasa a los hombres de mi edad que viven solos cuando algo sale mal en mitad de la noche. Tenía miedo. Yo lo entendía. Lo que no entendía era por qué ya había decidido cuál era la respuesta antes de llamarme. Creemos que podría ser el momento de plantearnos una residencia, dijo. Me quedé de pie en mi cocina, con el abrigo puesto, mirando por la ventana hacia un edificio que llevo mirando 40 años. Le dije que lo pensaría. Debo decirles que no me había caído. No había olvidado nada de vital importancia. No me había dejado el fuego encendido, ni había faltado a una cita médica, ni había deambulado hacia ningún lugar al que no tuviera intención de ir. Lo que sí había hecho era bajar el ritmo, moverme con más cuidado por los pasillos, subir las escaleras con una mano en la barandilla, aceptar que el cuerpo, a los 84 años, no está interesado en tu agenda. Pero bajar el ritmo se nota, especialmente por las personas que te quieren y tienen miedo. Así que lo pensé durante 2 semanas, y entonces cometí un error del que me costó casi un año recuperarme. Dije que sí. La residencia estaba a 40 minutos a las afueras de la ciudad. Renata la había visitado primero y me la describió de la forma en que describes un hotel cuando intentas convencer a alguien de que le gustará. Alfombras limpias, un jardín por el que puedes pasear cuando hace buen tiempo, actividades por la tarde, un personal que de verdad parecía preocuparse. Me mudé con 2 cajas y una lámpara que no podía dejar atrás. Una lámpara de pie que Lorena había elegido hacía décadas. Base de latón, pantalla color crema. Ella tenía opiniones muy específicas sobre la iluminación. Decía que las luces del techo hacían que todo pareciera un hospital. Puse la lámpara en la esquina de una habitación que compartía con un hombre llamado Paco, que dejaba la televisión encendida desde las 7 de la mañana hasta que se quedaba dormido a las 9. Paco no era mala persona, simplemente llevaba allí el tiempo suficiente como para haber dejado de notar el volumen. La televisión era su compañía. También entendí eso. Pero esto es lo que nadie me dijo. Nadie me dijo que los días allí tenían una arquitectura específica. Desayuno a una hora fijada, comida a una hora fijada, cena a una hora fijada, luces apagadas a las 8:30. Todo programado como si el personal estuviera gestionando un edificio, no un conjunto de vidas. No lo digo con amargura. Les faltaba personal y trabajaban duro. En una tarde cualquiera, un solo auxiliar podía tener que moverse entre una docena de habitaciones. No puedes ser una persona dentro de esa aritmética. Pasas a ser un número de habitación y un plan de cuidados. Al final de la segunda semana, me senté en la sala común, un gran espacio color beige donde varios residentes estaban sentados en sillas frente a una televisión que en realidad nadie miraba. Y tuve un pensamiento que no he pronunciado en voz alta muchas veces desde entonces. He desaparecido. No literalmente, pero sí en los aspectos que importan. Nadie me preguntaba nada, nadie sentía curiosidad por mí. El personal era amable,
de la forma en que la gente es amable cuando la amabilidad es un requisito del trabajo. Pero yo había pasado 84 años siendo alguien específico, un hombre con una historia, con opiniones, con una forma particular de hacer las cosas, y en ese edificio todo eso se había reducido a un expediente y a una preferencia de menú. Aguanté 6 semanas. Luego llamé a Renata y le dije, necesito volver a casa. Vino a buscarme un sábado. No discutió. Creo que ella misma había tenido sus propias dudas. En el coche, de camino a casa, estuvo callada durante un buen rato y luego dijo, vale, papá, pero no podemos fingir que no ha cambiado nada. Tenía razón en eso. Así que probamos la segunda opción, un auxiliar de ayuda a domicilio. Alguien que vendría a diario, ayudaría con las comidas, se encargaría de la medicación, sería una presencia en el piso. Renata encontró una agencia y la auxiliar empezó un lunes. Se llamaba Carla. Era agradable, organizada. El segundo día reorganizó mi cocina para que todo fuera más accesible, lo que significó que pasé una semana intentando alcanzar cosas que no estaban donde yo las había puesto durante 30 años. Intenté no darle importancia. Sé que mi manera de hacer las cosas no es la única, lo sé. Pero Carla fue reemplazada al mes por una mujer llamada Sandra, porque a Carla le salió otro trabajo que pagaba mejor. Sandra fue reemplazada a las 3 semanas por un chico joven llamado Teo, que era perfectamente capaz, pero que llegó tarde 2 veces en la primera semana y una vez me llamó campeón, con un tono que me hizo sentir como a un perro al que sacan a pasear. No digo que fueran malas personas. Lo que digo es que cada vez que alguien nuevo cruzaba mi puerta, tenía que volver a explicar quién era yo, dónde estaba la medicación, cómo me tomaba el café, qué significaba para mí limpiar un poco, en contraposición a lo que significaba para ellos. Era como ser entrevistado para mi propia vida, una y otra vez, por personas que tenían otros lugares en los que estar. Esto va a sonar ridículo, pero después de la segunda semana de Teo, encontró la lámpara de latón y me preguntó si era algo que quería donar. Como si fuera un trasto viejo. Le dije, hijo, esa lámpara no va a ninguna parte. Él asintió y no volvió a mencionarlo. Pero esa interacción se quedó conmigo más tiempo del que probablemente fuera sensato. Algunas cosas tienen un peso que no es visible para los demás. Después de 6 meses y 4 auxiliares diferentes, le dije a Renata que necesitaba otra alternativa. Para entonces, ella estaba preocupada de otra manera. No era el tipo de preocupación que busca arreglar las cosas. Era el tipo de preocupación al que se le han acabado las respuestas fáciles. Lo notaba en su voz. Ya no decía, creemos que. Decía, no lo sé, papá. Hay algo muy honesto en eso. Lo agradecí. Dejé de esperar a que ella lo solucionara. Empecé a preguntar yo mismo. Había un hombre, Daniel, un vecino del piso de abajo, que había mencionado una vez, muy de pasada, que su tía había encontrado algo que funcionaba después de que su tío falleciera. Yo no le había prestado mucha atención en su momento, pero ahora sí estaba prestando atención. Llamé a su puerta un jueves por la tarde. Me abrió con la ropa de trabajo, claramente recién llegado. Le dije que tenía una pregunta si tenía un minuto. Se hizo a un lado y me dejó entrar sin darle mayor importancia, como suele hacer. Me contó que su tía se había mudado a algo llamado una vivienda comunitaria. Una casa con licencia en un barrio normal, me dijo. No una residencia médica, una casa de verdad. 4 residentes y una cuidadora que realmente vivía allí. Sacó su teléfono y me enseñó una foto que ella le había enviado desde la cocina. Estaba de pie frente a la encimera, aparentemente ayudando a preparar la cena. Parecía ella misma. Dijo que el coste era más o menos la mitad de lo que cobraba una residencia. En algunas comunidades autónomas, dijo, las ayudas de la ley de dependencia podían cubrir parte del gasto. Apunté el nombre de lo que tenía que buscar y volví a subir a mi piso. Quiero contarles lo que encontré, porque creo que la mayoría de la gente no sabe que esto existe. Una vivienda comunitaria para mayores es exactamente lo que parece. Una casa normal, en un barrio normal, con licencia para cuidar a un pequeño número de residentes. A veces tan solo 2, a veces hasta 6. Allí vive un cuidador formado. Tienes tu propia habitación. Hay una cocina compartida, un salón compartido y un patio trasero si tienes suerte. Las comidas las prepara en una cocina de verdad una persona de verdad que vive bajo el mismo techo. No es el pabellón de un hospital.
No es una sala común con la televisión a un volumen inadecuado. Es una casa donde la gente sigue viviendo como gente. Visité 3 antes de encontrar la que quería. La primera olía a comida, lo cual tomé como una buena señal. La cuidadora era una mujer de unos 50 años llamada Marisa, y me enseñó el lugar con la energía de alguien que está genuinamente orgulloso de lo que ha construido. La segunda habitación a la izquierda era para un hombre llamado Gerardo, de 79 años, que llevaba allí 2 años y al que Marisa describió como con opiniones muy marcadas sobre el fútbol y generoso en todo lo demás. Lo dijo como si fuera un cumplido, no una queja. No me mudé ese mismo día. Fui a casa y me quedé dándole vueltas a la idea durante una semana. Llamé a Renata. Se quedó callada al teléfono por un momento y luego dijo, «Papá, parece que de verdad has investigado». Le dije que tenía 84 años, no estaba muerto. Se echó a reír, genuinamente, de la forma en que lo hacía cuando era joven y yo decía algo inesperado. Quiero detenerme aquí un momento, porque hay algo que no entendí hasta que entré en casa de Marisa por segunda vez, para mi segunda visita, y me presentó a los otros residentes en la mesa de la cocina. Eran 3. Gerardo con sus opiniones de fútbol, una mujer llamada Iris, de 81 años, que había sido maestra de escuela en otra provincia y que todavía tenía letra de profesora en la libreta junto a su café, y un hombre de 88 años llamado Chema, que me dijo exactamente 4 palabras en esa segunda visita. ¿Juegas a las cartas? Y luego volvió a leer su periódico. Le dije que hacía tiempo que no jugaba. Él dijo, no pasa nada, yo te lo recordaré. Me mudé al mes siguiente. Les cuento esta historia no porque crea que todo el mundo deba hacer exactamente lo que yo hice. Sé que las cosas varían. Sé que hay personas que necesitan más apoyo médico del que puede ofrecer una casa así. Sé que la disponibilidad de estas viviendas depende de dónde vivas. Son más comunes en algunas regiones que en otras, y no todas están bien gestionadas. Tienes que mirar con cuidado, tienes que hacer las preguntas correctas, visitarlas más de una vez, observar cómo se mueve el cuidador por el espacio y cómo se ven los residentes cuando creen que nadie los está mirando. Pero existen, y la mayoría de la gente no sabe que existen. Yo no lo sabía. Lo que sé ahora es que hay una diferencia entre ser cuidado y ser gestionado. La residencia me gestionaba. El desfile de auxiliares a domicilio, sin tener ellos la culpa, en su mayoría me gestionaba. La casa de Marisa me cuidó. Y la diferencia reside en algo que es muy difícil de cuantificar y muy fácil de sentir. Reside en si alguien en el edificio siente curiosidad genuina por saber quién eras antes de envejecer. Gerardo me contó una vez, durante la cena, sobre un gol decisivo que había marcado en el instituto. Debía ser por el año 1963 o así, con un nivel de detalle que sugería que lo había repetido en su cabeza miles de veces. Marisa lo escuchó como si nunca se lo hubieran contado, aunque seguro que lo había oído antes. Chema puso los ojos en blanco en mi dirección, pero con cariño. Iris dijo, Gerardo, te has ganado esa historia. Cuéntala tantas veces como quieras. Es un detalle pequeño, pero no es un detalle pequeño en absoluto. La otra cosa que quiero mencionar, porque creo que vale la pena decirlo, es el dinero. La residencia que Renata me había sugerido inicialmente costaba unos 3.200 euros al mes por una habitación doble compartida. Esa cifra es la que la ponía nerviosa cuando miraba mis finanzas, porque estaba haciendo los cálculos de cuánto duran los ahorros frente a ese tipo de gasto mensual. Hubo conversaciones muy delicadas sobre qué pasaría cuando se acabara el dinero. En casa de Marisa pago poco menos de 1.500 euros. En mi comunidad, dependiendo de las circunstancias, las ayudas de la ley de dependencia pueden ayudar a compensar una parte de ese coste. No voy a fingir que las finanzas son sencillas o que esto funciona igual para todos. No es así. Pero la diferencia entre 3.000 euros y 1.500 al mes es la diferencia entre una pista de aterrizaje y el borde de un precipicio. Y eso ha cambiado la textura de cómo me siento respecto al futuro. Ya no estoy calculando el final de mis ahorros. Estoy viviendo con lo que tengo. Eso es una dignidad en sí misma. Debería mencionar algo más que descubrí, porque creo que merece la pena saberlo. Después de haberme instalado y de empezar a tener conversaciones reales con Renata de nuevo, del tipo en las que ella no tenía miedo y yo no estaba a la defensiva, me contó que había investigado algunas otras opciones que habría deseado encontrar antes.
Una se llamaba cohousing para mayores, viviendas colaborativas. La idea es que tienes tu propio piso, tu propia cocina, tu propia puerta, tu propia privacidad, pero formas parte de una pequeña comunidad intencional donde la gente comparte espacios comunes y, lo que es más importante, se cuidan mutuamente por elección, no por obligación. Los residentes toman decisiones juntos sobre cómo funciona el lugar. No hay ninguna empresa gestora sacando beneficios de tu necesidad. Ella había leído sobre una comunidad en Cantabria, un pequeño conjunto de viviendas ocupadas en su totalidad por personas mayores de 55 años, donde los residentes compartían comidas un par de veces a la semana y se echaban un ojo unos a otros, sin que nadie les obligara, y donde la gente se había mudado no porque tuvieran que hacerlo, sino porque se habían cansado de la soledad particular que produce una casa grande, llena de historia y sin nadie con quien compartirla. Me quedé pensando en esa imagen por un tiempo, la soledad particular de una casa grande llena de historia. Eso es exactamente, eso es con lo que vivían algunos de mis amigos mayores. No con peligro, no con incapacidad, sino simplemente con el peso de un espacio que había sido construido para más personas de las que quedaban en él. Renata también mencionó algo llamado red vecinal de apoyo. Te quedas en tu propia casa, no te mudas a ningún sitio, pero te unes a una comunidad, generalmente una organización sin ánimo de lucro, que te conecta con voluntarios y vecinos que pueden ayudarte con cosas prácticas, que te lleven en coche al médico, ayuda con la compra, alguien a quien llamar cuando se va la luz. El coste anual que mencionó estaba entre 200 y 500 euros, no al mes, al año. Por lo visto, hay cientos de estas redes por todo el país ahora mismo. Yo no había oído hablar de ni una sola de ellas. No lo digo con amargura, lo digo porque esa es la brecha entre lo que hay disponible y lo que la gente sabe que puede buscar. Esa brecha le cuesta años a la gente. Les cuesta una independencia a la que no tenían por qué renunciar. Les cuesta la paz particular de sentir que su vida sigue siendo, en los aspectos que importan, suya. La conversación más difícil que tuve ese año no fue con Renata. Fue conmigo mismo, alrededor de la cuarta semana en la residencia, sentado en esa sala común color beige, mirando la televisión que en realidad nadie miraba. Había pasado la mayor parte de mi vida creyendo que la respuesta correcta a las dificultades era aguantar. Mi padre me había enseñado eso sin querer. Cargas con lo que te toca. No montas un escándalo por tus necesidades. Sobrevives. Pero sentado en esa habitación, tuve un pensamiento distinto. Pensé, sobrevivir no es lo mismo que vivir. Había sobrevivido a muchas cosas. Había hecho el trabajo, pagado las facturas, estado ahí para mi gente, mantenido las cosas unidas cuando necesitaban unión. Esa parte de mi vida había sido real, había importado. Pero también, a veces, me había costado la capacidad de notar lo que yo realmente necesitaba, y mucho menos de pedirlo. Y ahora, aquí estaba, con 84 años, en una habitación que no había elegido, y lo único que necesitaba era, simplemente, sentirme como una persona, no como un caso, no como un número de habitación, no como una entrada en un plan de cuidados, una persona. No es una necesidad complicada, es quizás la necesidad menos complicada que tiene un ser humano. Y tuve que esperar hasta estar sentado en esa habitación color beige, viendo a nadie ver la televisión, para entender que todavía tenía derecho a reclamarla. Chema me enseñó a jugar al chinchón otra vez. Había olvidado casi todo. Las reglas volvieron a mí más rápido de lo que esperaba. Jugaba sin piedad, pero después explicaba sus jugadas como un profesor de universidad que hubiera disfrutado genuinamente de la materia durante 50 años. Una tarde a finales de primavera, gané 3 partidas seguidas. Chema miró sus cartas por un momento después de la tercera mano, las dejó con cuidado sobre la mesa y dijo, solo eso. Y luego las recogió y volvió a repartir. Fue sin duda una de las tardes más satisfactorias que había tenido en la memoria reciente. Hay un placer en ser genuinamente competitivo con alguien que se lo toma en serio. Hay un placer en una tarde que dura exactamente el tiempo que tiene que durar. Iris me preguntó una vez de qué había trabajado. Le hablé del mantenimiento y de las operaciones de edificios, de la satisfacción particular de un problema que podías resolver con tus manos,
de conocer un edificio lo suficientemente bien como para escuchar cuando algo estaba a punto de estropearse. Ella dijo, eso suena a una forma de escuchar. Nunca lo había pensado de esa manera, pero ella tenía razón. Eso es exactamente lo que era, escuchar al mundo físico, saber qué sonidos eran normales y qué sonidos eran advertencias. Era una habilidad que había practicado durante 40 años sin ponerle nombre. Me quedé pensando en lo que me había dicho durante varios días. Que una profesora de otra provincia, en la mesa de la cocina de una casa compartida, en un barrio que yo no conocía 3 meses atrás, pudiera devolverme una parte de mi propia vida que no me había dado cuenta de que había dejado atrás. Eso es lo que significa vivir en un sitio. No solo dormir en algún lugar, vivir. Mi nieto Elías me visitó aquí el pasado otoño. Es un chico callado, observador, no dice mucho, pero se fija en todo. Caminó por la casa despacio, como suele hacer, asimilándolo todo. Se sentó en la cocina mientras Marisa hacía café. Le hizo a Gerardo una pregunta sobre fútbol y luego pasó 45 minutos escuchando la respuesta. Cuando salimos fuera después, estuvo callado un rato y luego dijo, Abuelo, aquí pareces tú mismo. Le pregunté a qué se refería. Dijo, no sé, simplemente pareces tú. 84 años. He sobrevivido a la mayoría de las personas que me conocieron cuando era joven. He cargado con cosas que dejé atrás demasiado tarde. Dije cosas que debería haber dicho de otra manera. Me quedé callado en momentos que merecían alguna palabra. Hay una larga lista, si quiero mirarla, de las veces en las que no di la talla. Pero mi nieto paseó por una casa que yo mismo había encontrado, con una lámpara en la esquina que Lorena había elegido porque tenía opiniones sobre la luz, y me dijo que parecía yo mismo. Me conformo con eso, lo acepto por completo. 62 años de mañanas, 1.500 euros en lugar de 3.000. Un hombre llamado Chema que dice, cuando le ganas a las cartas. Una profesora llamada Iris que te devuelve una palabra para algo que siempre has hecho. Cosas pequeñas, específicas, cotidianas. No sé cómo esperaba que fuera la última etapa de la vida, probablemente algo más resuelto que esto, más terminado, pero sigue avanzando y yo sigo sorprendiéndome de todo lo que aún contiene. Si te has sentado conmigo hoy, gracias. Sé que algunas de las cosas que he dicho podrían estar rondándote la cabeza de una manera que toma tiempo asimilar. No pasa nada, tómate tu tiempo. Si alguna vez quieres volver a acercar una silla, aquí estaré. Dale a suscribirse, me alegrará la compañía.